Considero que todas las bendiciones que merecemos y que la vida tiene para ofrecernos están siempre apenas a un velo de distancia. Una charla que es de la propia magia, pero de la vida. Paciencia requiere entrega y rendición. Te empodera porque te hace cargo de ese nuevo recorrido. Nuestra personalidad no es nuestro ser. Y lo más interesante es saber que alguien nos puede guiar, que alguien nos puede ayudar. Casi todas las respuestas que buscamos las teníamos cuando éramos niños y las perdimos en la contaminación del crecer. Me enseñó algo que no sabía de mí. Considero que la mayoría de nosotros vivimos vidas que no están diseñadas por nosotros. Están diseñadas por la cultura familiar, están diseñadas por la cultura religiosa, están diseñadas por el gobierno, están diseñadas por el capitalismo, están diseñadas por alguien que no somos nosotros. Fue muy movilizadora para mí. Creo que encontré lo que estaba buscando. Para poder sobrevivir en un mundo tan intenso y frenético, necesitamos usar una armadura. Esa armadura que nos protege, al mismo tiempo nos aísla y nos hace insensibles. No tenemos contacto y no tenemos idea de qué son nuestras raíces, y así cualquier viento suave nos vuela. La única cosa que nunca cambió fue que únicamente logran la plenitud y la abundancia quienes hacen lo que tienen que hacer para lograrlas. El tercer problema es la falta de educación y de información, pero sobre todo la falta de educación. Venimos a un mundo sin ningún manual de instrucciones. Teóricamente nuestros padres nos aman incondicionalmente, pero el amor que recibimos de ellos es condicional. Las condiciones son las que en cada familia han sido: las eternas horas de trabajo y el agotamiento al volver del trabajo, la cantidad de hermanos que nuestros padres han tenido que educar, nuestro comportamiento, nuestras notas en el colegio, los otros compromisos y estímulos que afectan a nuestros padres. Entonces aprendemos un amor ligado y sujeto a un rendimiento, a un comportamiento, a un humor de quien nos tiene que amar. Y el amor propio se forja con el amor que recibimos de nuestra madre y nuestro padre. No tenemos contacto y no tenemos idea de qué son nuestras raíces, y así cualquier viento suave nos vuela. Yo hace muy poquitito tiempo pude empezar a armar algunas de las ramitas de mi árbol genealógico y investigué durante muchos años, pero mi madre y mi padre no me sabían decir. Compramos fruta y verdura en la verdulería y consideramos que lo compramos es fruta y verdura fresca. Damos por entendidas cosas que no entendemos, damos por sabidas cosas de las que sabemos una ínfima porción, si es que sabemos de lo que hay para saber. Hablamos de cosas que no tenemos idea de cómo son o cómo funcionan. Consultamos a expertos que de expertos lo único que tienen es un cartel en la puerta y una tarjeta de presentación. Problema número 4, uno de los más importantes y en los que menos nos podemos meter hoy. Se llama los traumas de la infancia. Y es un tema riquísimo porque yo trabajo con traumas desde hace muchos años, pero en el mundo, los psicólogos y los psiquiatras y los profesionales de la salud mental y emocional no tienen idea y no trabajan con nada relacionado con el mundo del trauma, salvo en estos últimos quizás 5 años, en que se está empezando un poquito más a hablar en algunas plataformas más visibles acerca de lo que significa el trabajo con el trauma infantil. Solo voy a decir lo siguiente: los traumas de la infancia son la principal fuente de problemas de nuestra vida adulta. Si creen que no han tenido, ustedes, vos, si crees que no has tenido ningún trauma en la infancia, es porque la misma naturaleza del trauma hace que bloqueemos lo que nos ha sucedido para no tener que revivirlo ni recordarlo, y por eso creemos que no hemos sido dañados. No se pueden encontrar los traumas ni se pueden reconocer en la propia vida sin alguien que nos ayude a encontrarlos y reconocerlos. Están bloqueados de nuestra vista. Y la ayuda tiene que venir, como dije, de parte de una persona que tenga formación y experiencia en trabajar con traumas. La mayoría de los psiquiatras del mundo y psicólogos del mundo no tienen idea, no quieren escuchar hablar de eso, no hablan de eso, no han sido formados. Trauma es una escena, en realidad son varias escenas de nuestra infancia, en la que hemos vivido algo que excedió nuestra capacidad de proceso natural.
Puede ser, por supuesto, un abuso físico, que puede ser sexual o puede ser simplemente violento, o puede ser simplemente un abuso verbal, denigrante o humillante. Puede ser una situación violenta que hayamos visto entre nuestros padres o entre personas adultas frente a nosotros. Puede ser una muerte compleja de alguien, no por muerte natural, sino por un accidente o por algo de eso. Puede ser un abandono, puede ser un desprecio, puede ser diferentes escenas que sucedieron ante nuestros ojos y que fueron tan fuertes para nosotros como niños que no podemos absorberlas y no podemos procesarlas. Y entonces se genera en nosotros una herida que se llama trauma y automáticamente se genera un bloqueo. Pero eso queda vibrando adentro de nosotros y hay traumas desde leves y que se producen por única vez, hasta complejos y repetitivos durante años, como por ejemplo abusos a niños por parte de uno de sus padres o de una persona mayor, que se repite durante años y años y años, que son mucho más difíciles de trabajar, pero son mucho más fáciles de reconocer. Los traumas más sutiles son difíciles de reconocer porque se tratan de una situación muy cotidiana. Voy a hablar de un trauma mío, de cuando yo tenía 8 años, que le fui a preguntar a una chica que me gustaba en el colegio si quería salir conmigo, porque todas mis amigas me habían dicho que ella gustaba de mí. Y cuando le fui a decir si quería salir conmigo, ella me miró a los ojos y me dijo: no sería tu novia, ni aunque vos fueras la única persona que exista en el mundo. Ese desprecio, esa humillación, adelante de un montón de chicos del colegio, produce un trauma que hace que durante el resto de mi vida yo haya tenido terror a la hora de que me guste a alguien. Lo vivo en lugar de como algo placentero, como algo malo, negativo, porque entiendo que si me gusta mucho a alguien, el niño que está dentro de mí y que sigue estando herido, va a ser otra vez humillado. En mi vida en general no he invitado a salir casi nunca a una mujer. Las mujeres con las que yo salí me invitaron a salir a mí. ¿Por qué? Porque a partir de lo que viví yo con esa chica cuando estábamos en 4º grado, lo que adentro mío yo asumí es que si yo volvía a invitar a salir a una chica, la humillación iba a ser siempre mala, siempre peor. Esto ya es un trauma de la infancia y no se necesita que haya un abuso sexual, no se necesita que haya violencia física para que sea un trauma. Pero como les digo, no nos podemos meter mucho más ahí. Pueden investigar ustedes. Ahora justo hay una película que se llama The Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma, del doctor Gabor Mate, en una página web que se llama Ciencias y no Dualidad, Science and Non-Duality. Pero si ustedes buscan el nombre de la película, Wisdom of Trauma, lo van a encontrar. Hasta acá con los traumas, pero es un tema en el que tendríamos que quedarnos a vivir. Problema número 5, el engaño de la personalidad, está muy relacionado con el mundo del trauma y es uno de los temas más interesantes que yo he investigado en los últimos años. Nuestra personalidad no es nuestro ser. Y esto para mí, cuando yo lo descubrí, fue como una de las más grandes revelaciones de mi vida. Nuestra personalidad no es nuestro ser. La personalidad es un conjunto de disfraces que nos ponemos como consecuencia de nuestros traumas. La personalidad se forma como consecuencia del trauma. Y de vuelta, no podemos meternos a hablar en profundidad de esto, pero si están interesados en entender cómo funciona la idea de la personalidad, pueden leer o estudiar un poquito a Claudio Naranjo. Claudio Naranjo, psiquiatra chileno, en su trabajo con el eneagrama, que fue traído a Occidente por Gurdjieff, un místico súper interesante a quien vale la pena estudiar, y detalla los 9 tipos de personalidad que hay, porque son 9, y estudia esos 9 tipos en detalle. Para poder explicar un poco qué quiero decir con esto de que la personalidad no es nuestro ser, somos una especie de compendio de las historias que nos contaron. Y luego, cuando nos independizamos, somos un compendio de las historias que nos contaron sumadas a las historias que nos contamos. Y muchas veces nos perdemos en una performance, en una actuación. Actuamos a determinados personajes que nos son cómodos y que nos dan resultado. Y nos olvidamos que en realidad somos autores de nuestra película, de la película de nuestra vida.
y que lo que no nos rinde, los disfraces que no nos quedan, las historias que ya no nos hacen sentir identificados, las podemos cambiar sin tener que pedirle permiso a nadie. Me detengo en la idea de que somos autores, ¿no? La palabra autoridad viene de autoría, viene de autor. Entonces, cuando nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida, nos hacemos autores del guión de nuestra película o de nuestra obra de teatro y dejamos de tener que depender de una autoridad externa, es decir, de un autor que escribe cómo es la película de nuestra vida. Como les digo, cuando yo me encontré con todo esto fue revelador para mí porque yo tenía un tema con la autoridad siempre y cuando entendí que autoridad es autor, yo dije, no, yo quiero ser el autor de mi vida, pero para eso, bueno, me tengo que hacer responsable. Porque yo no puedo escribir solo lo que yo quiero. Y es importante aclarar esto. El autor no puede escribir solo lo que él quiere. Puede escribir mayormente lo que él quiere, pero hay un contexto, hay unas necesidades que no son propias, sino que son externas y que tienen que estar incluidas en nuestro guión. Y nosotros no podemos decir, ah, no, esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero, esto no lo escribo, esto no forma parte de mi vida. Somos autoridad, somos autores, nos hacemos responsables de nuestra vida y podemos crear el guión de nuestra existencia teniendo en cuenta que hay cosas que no se pueden no agregar, aunque no nos gusten mucho. Problema número 6, las creencias limitantes, que son un poco estas historias que nos contamos y que finalmente terminamos creyéndonos, ¿no? Y los miedos. No creo que haga mucha falta adentrarse en el tema del miedo, ¿no? Todos sabemos perfectamente qué significa y de qué se trata, pero sí quisiera decir algo sobre las creencias limitantes que se forman cuando permitimos que el miedo se establezca como un patrón de nuestra vida. Y la palabra patrón significa dueño, ¿no? Cuando el dueño empieza a ser un patrón, entonces nosotros somos esclavos. Nuestro cerebro está programado para alertarnos y protegernos del peligro. Nuestro cerebro quiere decir nuestro cerebro primitivo. Está diseñado para alertarnos y protegernos del peligro. La programación viene desde cuando vivíamos en cuevas y teníamos que salir todos los días a la selva a buscar alimento para nuestra familia y literalmente podíamos ser devorados por un león o un tigre. Ese cerebro no se adaptó a la vida en la ciudad. Sigue funcionando de la misma forma de siempre y sigue estando programado para protegernos del peligro. No está programado para que seamos felices, ni para que tengamos éxito, ni para que disfrutemos de la vida, sino para que podamos detectar el peligro a tiempo y salvarnos. Ante cada amenaza que se produce en nuestra vida, sea cual sea, no amenazas de muerte, respondemos de 3 maneras: pelear, paralizarnos o escapar. Son 3 respuestas que nuestro cuerpo tiene ante la alarma que el cerebro detona: pelear, paralizarnos, escapar. En el presente es improbable que nos coma un tigre en la fila del banco o en el shopping. Y sin embargo, el cerebro sigue funcionando de la misma forma. El rechazo es un peligro, la indiferencia es un peligro, el fracaso es un peligro, el desinterés es un peligro, el odio de la gente es un peligro, el desprecio es un peligro. El cerebro nos alerta en cada caso que estamos en peligro de muerte. Si entendemos cómo funciona nuestro cerebro y para qué está programado, podemos desestimar el 90% de las alarmas que nos da y ser felices tomando decisiones más libremente que como lo hacemos desde la inconsciencia total, ¿no? Problema número 7, el apego. Casi todos nuestros antepasados vinieron de la guerra. Fueron inmigrantes que lo perdieron todo o tuvieron que dejar todo atrás. Y nosotros tenemos un poco de ese ADN incorporado, la sensación como muy guardada en el inconsciente de que no vamos a tener nada, de que vamos a tener que dormir muy pronto en la calle abajo de unas cajas de cartón con nuestras familias. Nos aferramos a supuestas seguridades que, si nos ponemos a pensar 30 segundos con una mínima claridad y sinceridad, son ridículas por donde se las mire. Y sin embargo, jugamos a ese juego de creer en la seguridad que nos ofrecen el gobierno, las instituciones, como si fuera real. Y la realidad es que no existen contratos que no se puedan romper y no existen contratos que no se puedan violar. No existen promesas con garantías reales. Hay una historia que me encanta contar, que es la historia de un hombre que está buscando, ¿no?, la felicidad y de golpe se encuentra con un señor que viene con un frasquito chiquitito, transparente, que tiene un líquido violeta adentro.
Y entonces el hombre le pregunta, Señor, ¿qué tiene ahí? Y el otro le dice, tengo la felicidad garantizada, la felicidad infinita para el resto de su vida, en este líquido violeta que si usted se lo toma de una vez, es feliz para siempre, sin excepciones, sin vueltas, sin letra chica. Entonces el hombre dice, perfecto, ¿cuánto cuesta? Lo quiero, ¿cuánto cuesta? Y entonces el hombre del frasquito dice, bueno, cuesta que usted esté dispuesto a dejar ir todo lo que posee. Y entonces si el hombre dice, bueno, pero yo no ¿cómo dejar todo lo que poseo? No puedo dejar ir todo lo que poseo. ¡Ah, qué lástima!, dice el otro hombre. Y se va con el frasquito violeta. Si el hombre dice, bueno, sí, estoy dispuesto, pero... El hombre dice, no, sin pero. Con pero no. Pero si el hombre dice, sí, estoy dispuesto, el otro le da el frasquito y le dice, aquí tiene la felicidad garantizada para el resto de su vida y además puede quedarse con todo lo demás. Porque el secreto de esta historia es que para lograr la felicidad tenemos que estar dispuestos a dejar ir lo que poseemos, pero no tenemos que dejar ir lo que poseemos. Solo tenemos que estar dispuestos a dejarlo ir en el caso de que fuera necesario, pero no necesariamente va a suceder. Y aquí se aprende, yo aprendí por lo menos, que el desapego no es lo mismo que la indiferencia ni que el desinterés. Yo he tenido una historia de cuando empecé a entender en mi adolescencia esto del desapego, empecé a sacar cosas de mi vida, a sacar gente de mi vida, a echar cosas y gente de mi vida. Porque yo creía que eso era ser desapegado. Todo esto no lo necesito, lo saco. Y con el tiempo, con los años, me di cuenta de que he sido muy brusco. Que lo que yo era no era desapegado, era idiota nomás. Que ser desapegado es otra cosa. Y con los años también me di cuenta de que sí he sido muy apegado a las historias, porque vengo de una familia que ha tenido traumas, pero ya no solamente míos, sino familiares con respecto a determinados secretos que se han guardado durante muchos años. Y entonces hay un montón de cosas en mi familia que no se podían hablar, cosas de las que no se podía hablar. Y entonces yo no hablaba hasta que en un momento, no sé, final de mi adolescencia o promediando mi adolescencia, me di cuenta que yo no podía seguir haciendo como mi familia, que no hablaba de nada, porque había un montón de cosas de las que yo sentía que había que hablar, que era necesario hablar. Y entonces empecé a hablar, pero empecé a hablar contando historias. No contaba mi historia, contaba historias de la literatura, de la poesía, de la mitología. Y entonces yo empecé a poder hablar. El tema es que en algún momento me di cuenta de que ese hablar no es un verdadero hablar. No era un verdadero hablar. Yo estaba hablando, pero de cosas que no eran las que realmente tenía que decir. Y entonces en algún momento tuve que enfrentarme con el vértigo de dejar ir esas historias a las que me había apegado y empezar a contar mi historia, mis historias. El desapego es muy importante. Problema número 8 es la dualidad o el juicio, que son más o menos la misma cosa. Nos cuesta muchísimo vivir una vida de la aceptación de todo lo que no nos gusta, de todo lo que no nos cae bien, de todo lo que no queremos para nuestra vida. Nos hacen tener una especie de ilusión de control, en donde nosotros podemos decidir qué canal poner, a qué temperatura tiene que estar el aire acondicionado, a qué temperatura se tiene que calentar el agua en la pava, a quién bloqueamos en las redes sociales. Entonces, vamos como adquiriendo un modo de vivir muy controlador. Y cuando la vida nos mete una cucaracha por abajo de la puerta, hay algo que nos sucede primero que es como una especie de enojo que tiene que ver con eso de que cómo yo no estoy pudiendo controlar todas las cosas en mi vida. Hoy yo le decía a la tarde a Agustín que en este departamento donde yo vivo hay un problema de humedad, que no es un problema grave, tipo que se caen las paredes, pero que en cierta alacena o en cierto cajón hay olor a humedad. Y ya intenté sacarlo, ya intenté que lo arreglen, ya intenté esto, ya intenté lo otro. Y entiendo en algún momento que la humedad parece como que no se va a ir, que no se quiere ir, que no se está yendo. Y entonces yo tengo que aprender a vivir mi vida incluyendo a la humedad, como parte de mi vida. No puedo decidir que es sin humedad, porque entonces me tendría que mudar. Pero mi vida tiene muchos beneficios en este lugar en el que yo vivo. Entonces esto de la dualidad, de todo esto sí, todo esto no, todo esto es bueno, todo esto es malo, todo esto está en mi vida, todo esto no está en mi vida,
nos pone en un lugar de mucha tensión, nos pone en un lugar de hacer demasiado esfuerzo para sostener determinadas cosas y nos pone en un lugar de obsesividad en el control que no nos hace mucho bien. No queremos incomodidad, no queremos sentirnos mal, no queremos sufrir, no queremos que nos rechacen, no queremos fracasar. Pero hay un todo que es inevitable. Es el todo de la integración de las polaridades. Y en ese todo integrado, en donde nos manejamos con elegancia y con gracia en lo que nos gusta, pero también en lo que no nos gusta, reside la posibilidad de la felicidad y también de la plenitud. Es en el equilibrio en donde podemos lograr la abundancia real. El problema número 9 es la negación, ¿no? Lo que no vemos no existe. Lo que no queremos lo bloqueamos. Y empiezo a encontrar, desde ya una cantidad de tiempo, que en Instagram, ustedes vieron que hay un lugar donde uno va a buscar si uno quiere buscar a alguien y aparecen ahí un montón de sugerencias, ¿no? Que uno no las puede modificar, es como que son las que son. El algoritmo funciona de esa manera. Y empiezo a encontrar que Instagram me sugiere un montón de fotos de mujeres muy bonitas en ropa interior, porque en un momento yo estaba viviendo en Tulum y se ve que por la proximidad me sugerían personas que estaban de vacaciones en Tulum, y entonces empiezo a ver un montón de mujeres en la playa, en bikinis, etcétera, etcétera. Pero empiezo a notar en las fotos algo que me llama la atención y que no me doy cuenta qué es. Y en un momento me empiezo a dar cuenta qué es. Y me doy cuenta de que son fotos en donde se ven personas que no tienen poros. Se ha llegado a tal extremo de retoque, a tal extremo de filtros, que hay seres humanos sin poros en las fotos. Y aunque esto que estoy diciendo a lo mejor parece como una tontería, no lo es, porque nosotros respiramos por nuestros poros. Y si no tenemos poros no podemos respirar. Si no tenemos poros nos convertimos en personas que no tienen humanidad. Y sin embargo, si ustedes hacen el ejercicio cuando termine la charla de ir a mirar las sugerencias de Instagram, se van a dar cuenta de que hay un montón de fotos en donde se ven un montón de personas que aparentemente son personas en las que deseamos convertirnos porque deseamos algo que esas personas tienen que nosotros no, que son personas que no tienen poros. Yo podría poner aquí en el Zoom un filtro para que mi piel no se vea porosa como es, pero no lo quiero hacer, simplemente porque entiendo que es un mundo de peor calidad, aunque parece de mejor calidad, y es un mundo menos humano, aunque parece mucho más bonito, ¿no? El problema número 10 es la incomunicación con otros, pero sobre todo con nosotros mismos. Hay una cantidad de ruidos externos y una cantidad de ruidos internos. Y hay una historia, dos historias en realidad, que me ayuda a ejemplificar esto, ¿no? Estando en Tulum, yo dirigía artísticamente un proyecto y además también era director de un restaurante. En el restaurante trabajaba un muchacho llamado Nicky, de 20 años, muy inteligente, mexicano, a quien yo le enseñé muchas cosas de comunicar y de ser anfitrión y de muchas cosas relacionadas con el trato con gente, ¿no? Y un día, Nicky trabajaba atrás de la barra y yo estaba sentado en una banqueta delante de la barra, todo el día sentado en mi banqueta desde las 7 de la mañana hasta como las 12 de la noche, siempre me encontraban ahí. Lo veo a Nicky tomando mucho café, un café atrás del otro y mucha cara de cansado. Entonces le digo, Nicky, ¿qué pasa? Y me cuenta que no está durmiendo bien. Entonces yo le pregunto, ¿por qué no estás durmiendo bien? Me dice, no estoy durmiendo bien porque yo vivo en una casa con 5 personas y son 5 personas muy nocturnas y muy ruidosas, y cuando yo me quiero ir a dormir ellos están empezando su día, están empezando su noche y no hacen silencio y yo no puedo dormir por el ruido. Entonces yo le digo, mira, te voy a regalar un par de tapones para los oídos. Entonces al día siguiente le traje un par de tapones para los oídos. Le enseñé a ponérselos porque, hago un paréntesis, la mayoría de la gente no se los sabe poner y entonces dicen que los tapones para los oídos no funcionan. En realidad sí funcionan, pero lo que pasa es que la gente no se los pone bien. Y entonces le explico cómo ponérselos, le pido que me muestre cómo se los pone y le digo, ahora vas a poder dormir bien. Entonces viene al día siguiente con una cara de felicidad tremenda y me cuenta que durmió bien por primera vez en mucho tiempo y que está feliz por lo bien que durmió. Al día siguiente, felicidad por los tapones. Entonces yo después me olvidé. Entonces pasan algunos días más y un día lo veo a Nicky tomando mucho café y con mucha cara de agotado. Entonces le pregunto, Nicky, ¿qué pasa? Y entonces me dice, no estoy pudiendo dormir en la noche. Y entonces le pregunto, ¿qué pasó con los tapones? Y me dice, no los puedo usar, los tuve que dejar de usar.
Y le pregunto por qué. Y me dice, porque cuando empecé a usar los tapones, empecé a dejar de escuchar el ruido de afuera. Pero poco a poco empecé a escuchar el ruido de adentro. Y el ruido de adentro es terrible. Entonces yo prefiero escuchar el ruido de afuera. Me pareció una historia tremenda, pero me pareció una historia muy ejemplificadora de cómo es nuestra comunicación con nosotros mismos. Que durante mucho tiempo, porque hay mucho ruido afuera, no tenemos la capacidad de escuchar lo que está pasando adentro. Y entonces es como si adentro no hubiera nada. Es como si adentro no estuviera pasando nada. Una señora dice, salgo hace un montón de meses a buscar trabajo y no consigo trabajo, ¿cómo puede ser? Y la persona que la escucha, que sabe de estas cosas, le dice, ¿sabe por qué no encuentra trabajo? Porque sale a buscar. El día que salga a encontrar en vez de a buscar, va a encontrar. Pero no tenemos idea de cuáles son las palabras que utilizamos. No sabemos muy bien qué decimos con lo que decimos. Entonces no estamos muy comunicados con lo que en realidad queremos y entonces es difícil encontrarlo. Problema número 11, el ego. Los cabalistas hablan de que el ego es nuestro oponente, como si fuera un contrincante de una pelea o un equipo de fútbol contra el que tenemos que jugar. Y decía que nos quedamos enquistados en el odio a esas personas o a esa parte nuestra, que en realidad es un espejo de algo que está bloqueado en nosotros y que tenemos que trabajar. En las artes marciales te enseñan que tu oponente no es tu enemigo, tu oponente es tu compañero y es tu maestro. Y muchas personas dicen que en el camino espiritual hay que hacer desaparecer el ego, pero no hay que hacerlo desaparecer, hay que sanarlo. Hay que trabajar con el ego para sanarlo y fortalecerlo, para tener un ego sano. Problema número 12, la manipulación y la inmadurez. Pongo el ejemplo de hombres de 40 años o de más de 40 años que yo conozco que todas las semanas van a la casa de la madre con una bolsa gigante de ropa sucia. Y vuelven de la casa de la madre con la ropa lavada de la semana anterior y con unos tuppers, con empanadas o con tartas que la madre le han cocinado. Y cuando alguien les pregunta por qué hacen eso, y dicen, no, porque a mi mamá le encanta lavarme la ropa y porque estamos acostumbrados y bueno, como vive cerca, ya que estoy la visito. Pero en realidad son hombres que no se están haciendo del todo responsables de ellos mismos. Y entonces, a veces les digo, ¿no? Trata de no hacer eso, porque te estás haciendo un daño a vos, también le estás haciendo un daño a tu mamá. Somos todos los días manipulados, porque un poco nos conviene serlo. Todos vivimos en una sociedad mayormente judeocristiana que tiene dos herramientas principales para manipularnos, el drama y la culpa. Pero bueno, si empezamos a hablar de la manipulación judeocristiana, del drama y de la culpa, puede ser que estemos hablando más tiempo que del que tardaron las 12 tribus de Israel en encontrar la tierra prometida, ¿no? Que tardaron 40 años. Problema número 13, el último, es la glotonería espiritual. Les dije que íbamos a volver hasta acá. En general, el ser humano se sacia al adquirir información y conocimiento. Somos adictos a aprender y a saber. Pero esa es solamente la mitad de la cuestión. La otra mitad es hacer algo con ese conocimiento y hacer algo con esa información. Y poner en acción. Como decíamos con la comida, ¿no? No nos podemos saciar por comer la comida, no nos podemos nutrir por comer la comida si es un alimento que no nos sacia. Y tampoco nos podemos saciar si ni siquiera comemos la comida. Para poder nutrirnos tenemos que consumir una cantidad de alimentos que sean nutritivos y entonces cuando comamos esos alimentos podemos saciarnos y también nutrirnos. Eso es algo que tenemos que hacer, no se hace solo.